comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas tardes, noches. Volviendo de las vacaciones, comenzamos esta segunda parte del año tanto de Prohibido Olvidar como de Casi Sábado. En los temas, vamos a ser sinceros, no abarcamos muchos temas, somos más bien específicos de algunos en especial, más allá que de vez en cuando variamos en alguna cosa. Pero entre las cosas que siempre hablamos es el tema de la ordenanza 6979/87, que establece que la administración del transporte público la debe hacer una sociedad de Estado municipal. Entre otros temas también planteábamos sobre que el transporte público no puede estar en manos de un monopolio privado. De hecho, el transporte público es de la municipalidad, que lo da en concesión. Varios años tenemos sobre este tema y los años parecen darnos la razón. El deterioro del transporte público, que ya es claro y evidente, ya no se puede disimular, no solamente por prestación de servicio, es inaccesible, es caro y malo. Y esto se suma, hay una nota de Cazador de Noticias que la recomiendo, salió el jueves 6 de agosto, está en el grupo de Facebook de Prohibido Olvidar, sobre la pericia al colectivo de la línea 532 que en junio se despista y mata a una chica. Salió la pericia. Y varios heridos. Salió la pericia. Sí. Si el tema del Estadio Mundialista fue un escándalo, esto lo supera todo. Vamos a leer parte de la nota de Cazador de Noticias. Una pericia determinó que el colectivo de la tragedia frente al skate park no estaba apto para circular. ¿Y cómo es que estaba circulando? Y justamente acá vamos en el desarrollo. La pericia mecánica realizada por un especialista designado por la querella determinó que el colectivo de la línea 532, involucrado en la tragedia ocurrida frente al skate park, presentaba importantes deficiencias mecánicas y de seguridad, por lo que no se encontraba apto para el servicio. El informe, elaborado por el licenciado en Accidentología y Prevención Vial Gustavo Eduardo Holman, peritó de parte del abogado Maximiliano Orsi, quien representa a particulares damnificados en la causa que investiga por delito de homicidio culposo, lesiones culposas. La inspección se realizó sobre el interno 173 de la línea roja, un Mercedes-Benz 1418 que pertenece secuestrado en el depósito judicial. Entre las conclusiones más relevantes, y acá entramos a la cuestión, el especialista advirtió que el sistema de freno no reunía condiciones necesarias para garantizar una circulación segura.
Por ahí frenaba, por ahí no. Era, te subía al colectivo, ahí persignarse. Y ese colectivo lo sacaron a la calle. No, no se apuren, que esto recién empieza. Esto recién empieza. Bueno, no andaba los frenos. Aunque no se pudo evaluar su funcionamiento en movimiento debido al estado en que se encontraba la unidad, que estaba destruida en todo su frente, señaló que el conductor no contaba con la información esencial sobre la presión de aire, son frenos de aire, tiene en el tablero un controlador que le dice si hay suficiente presión de aire o no. Bueno, no andaba. No funcionaba tampoco. No funcionaba. Bueno, la unidad señaló que el conductor no contaba con esa información esencial sobre la presión de aire sobre el sistema porque el manómetro del tablero estaba fuera de servicio, lo que impedía efectuar los controles de seguridad previos y durante el recorrido. Es decir, el chofer manejaba, no sabía qué es lo que estaba manejando. La inspección también reveló otras anomalías. Esto todavía... Recién empieza. Siéntese porque, y dése cuenta que si usted viajó en colectivo y después bajó, lo afortunado que fue. Claro. El tablero tenía instrumentos inutilizados, entre ellos el cuentavueltas y el indicador de combustible. También que a veces uno lo maneja por el sonido, ¿no? Pero bueno, si se quedaba sin combustible, en el peor de los casos quedaba inmovilizado el vehículo. Claro. Un trastorno, pero bueno, eso, el tema de ver que no quede parado, con el motor parado, donde no tenés presión de aire, porque el motor está parado, y está haciendo una subida en una bajada. Ahí hubiera sido todo un tema. Pero bueno, tampoco sabía si tenía combustible, no sabía cuántas vueltas daba el motor y no sabía si los frenos andaban. No terminamos, del anclaje. Entre ellos sumaba el deterioro de la butaca del conductor, que presentaba movimiento excesivo, es decir, el tipo iba haciendo equilibrio en la butaca. Manejando y haciendo equilibrio. Y manejando a ciega porque no sabía si tenía frenos, no sabía si el motor se le iba a parar y se iba a quedar sin aire los frenos. Y haciendo equilibrio en la butaca. A ver, porque justo me perdí. La butaca del conductor presentaba un movimiento excesivo. Un cinturón de seguridad inutilizado por falta de sistema de anclaje y un avanzado estado de corrosión en distintos sectores de la carrocería. Chocó, perdió, se pudo haber desintegrado el colectivo. No sé cómo andaba ese colectivo. Bueno, ya vimos cómo andaba. Claro. En relación a la dirección, la pericia estableció que durante el hecho se produjo una falla que desconectó el volante de la rueda delantera. ¿Cómo será esa falla? Se quedó sin dirección. Vamos resumiendo. No sabía si andaban los frenos, que de hecho no anduvieron. No sabía si el motor iba a estar en marcha para alimentar de aire la presión de los frenos. Hacía equilibrio en la butaca. Y se desconecta la barra de dirección de la rueda delantera, es decir, no tenía dirección.
y estaba podrido en múltiples lugares. No creo que haya sido... Bueno, puede ser que los puntos de anclaje de la dirección estuvieran podridos. No da tanto... Yo creo que al rato de inspeccionar el colectivo, el perito se desmayó. Según el informe, existe indicio que el desperfecto se habría originado por el ajuste deficiente de una abrazadera perteneciente a la barra longitudinal de la dirección. ¿Qué es lo que dice el perito? Que la barra de dirección estaba bailando en el aire y en un momento, por alguna maniobra, pegó el salto y se desconectó de la rueda. Ahora, ustedes dirán, ¿esto es todo? No, hay más. En otro punto, analizados, fue el historial de la verificación técnica vehicular. Todo lo que tenemos vehículo, vamos a hacer la BTV, y nos revisan el matafuego, la dirección, incluso te ponen en el informe cosas que no invalidan el funcionamiento del automóvil. Por ahí si saltó una chavetita, una cosa, y te lo ponen en el informe. Te habilitan, pero mire, digo, vaya viendo esto que le está faltando. No lo invalida, pero, digamos, a un punto de detalle. De acuerdo a la consulta realizada por el perito, el colectivo fue rechazado. Yo no sé por qué no lo prendieron fuego, porque digamos, la sumatoria de todo esto... ¿Fue rechazado por quién? ¿No le hicieron por la BTV? ¿Cuándo fue esto? El 16 de abril. El incidente se produjo en junio. No, esperen, que acá hay más. ¿Pero cómo? ¿Pero fue rechazado? No, esperen. Esto, acá ya entramos en la zona de Milagros. El vehículo fue rechazado el 16 de abril, se hizo en la planta verificadora de Batán. Sí, cuando vamos ahí vemos los colectivos que pasan. El 16 de abril de ese año, y en ese mismo día fue sometido a una nueva revisión en lo que se obtuvo la aprobación. En el mismo día lo arreglaron. Eso es imposible. A ver, no andaban los instrumentos del tablero, del torpedo. El chofer hacía equilibrio en una butaca que se movía con un cinturón de seguridad que no tenía anclaje, que estaba en el aire. Una barra de dirección mal sujetada, que fue la que se voló y se desconectó de la rueda, sobre un sistema de freno que andaba mal. Lo rechazaron. Ahora dirá, ¿esto es todo? Sin embargo, dice, por eso le hacía la aclaración, que cuando vamos a hacer la BTV, te ponen el detalle de, sí, aunque esté habilitado, si tiene alguna cosa para arreglar. Por ahí el tema de los amortiguadores, si alguno anda mejor que el otro, que por ahí te dice, te lo pone de manera de recomendación. Está bien, pero anda viendo de cambiar el amortiguador. Ustedes dirán, el informe de la BTV debe haber sido una Biblia con todo este tema. Sin embargo, dice la nota, en los registros consultados no figura motivo de rechazo inicial, ni las observaciones realizadas durante la primera inspección. ¿Se entiende? No había nada. ¿Y qué pasó ahí? Nada. En conclusión, Hoffman sostuvo que independientemente de la falla de dirección ocurrida durante el siniestro,
el estado general de la unidad era malo y que el vehículo no reunía condiciones mínimas para prestar el servicio. Todo esto, ¿no? Recordamos, esto fue la inspección en abril, 22 de junio a la tarde, en lo que es Rivadavia La Costa. El colectivo se va contra las paradas y muere Guadalupe Merlos, una joven de 18 años que regresaba a su casa. Esto es la corrupción. Claro, porque ¿cómo aprobó la BTV? Primero, hubo todas las fallas que había. Aparte, ¿no? Si iba por la costa y pasaba esto, no iba a haber un muerto. Iba a haber muchos más, porque el colectivo se iba, no frenaba. Se desprendió la barra de dirección de la rueda delantera, el chofer haciendo equilibrio en la butaca, veía los instrumentales, no andaba ninguno. Esto y acá entra un tercero, que es la BTV. Con todas estas fallas, evidentemente, primero, que desde abril a junio le haya pasado todo esto al colectivo, de golpe se pudrió, de golpe se rompieron los instrumentales, de golpe la abrazadera se soltó, de golpe no andaban los frenos, de golpe no andaba el cinturón de seguridad. Todas concesiones privadas. En un lado, el transporte público de pasajeros y por el otro lado la BTV. Que me podrán decir que hay organismos de Estado que... Sí, bueno, bárbaro. Pero esto también es parte del sistema, donde evidentemente en lo que es el control de la BTV, ahora que vamos a hacer un organismo que controle al organismo, no. Acá evidentemente pasó algo donde en el primer rechazo los que tenían que verificar que el colectivo fuera seguro, y cobran para eso, y cobran bien, no lo hicieron. Esto es un escándalo. Se llevó la vida de una chica de 18 años que lo único que estaba parada en la parada, que iba a ir a su casa y terminó aplastada. Y hay otras víctimas que hasta ahora no sabemos qué suerte cubrieron, cómo está. Bueno, este es el modelo propuesto. Digo, llega un momento en que me parece que la ordenanza 6979/87, que se promulgó por unanimidad en ese año, es una solución para salir de todo esto. La provincia tendrá que hacer algo con respecto a esto, con respecto a la BTV. ¿No está a cargo ahora de un organismo privado? Sí, pero la concesión es provincial. Digo, esto también lo va a tener que ver la provincia, porque salió Kicillof a defender la BTV. Me parece que aparte de defenderlo, va a tener que hacer otras cosas. Esto evidentemente algo pasó acá adentro, porque como que hay un rechazo y no se ponen los motivos de rechazo. El colectivo pasó por el Jordán y salió sano en pocas horas. Se llevó la vida de una chica de 18 años de Guadalupe además de gente herida, ¿no? Y la verdad
que si esto hubiera sido en otro punto de la ciudad, quizás hubiera sido peor. Porque el colectivo que no tenía freno, que tenía la barra de dirección floja, que no le andaban los instrumentales y el chofer haciendo equilibrio en la butaca, evidentemente, y cargando gente, evidentemente, hasta pudo haber sido peor. Fuerte derrota de Milei. El gobierno baja el capítulo de extranjerización de tierras. Ante la rebelión de los aliados, la Casa Rosada tuvo que dar marcha atrás. Bronca con Bullrich. Milei tuvo que bajar este miércoles el capítulo de extranjerización de tierras contemplado en la Ley de Propiedad Privada frente a la catarata de rechazos de senadores aliados y pronunciamientos en contra por parte de los gobernadores. La decisión se terminó de tomar cuando el gobierno supo que la salteña Flavia Rollón no aceptaba votar a favor y el mendocino Rodolfo Suárez planeaba ausentarse para restar su voluntad. La rebelión de legisladores del radicalismo y los bloques provinciales no solo amenazaba el proyecto entero que impulsa Sturzenegger, sino que hacía peligrar la sesión, un mal augurio para un gobierno que aspira a darle impulso a la agenda parlamentaria con la eliminación de las PASO y el recorte de zona fría. Pese a que Patricia Bullrich intentó cargar contra Máximo Kirchner y Lázaro Báez para recuperar apoyos durante la conferencia de prensa de este martes, los senadores provocaron un efecto cascada que obligó a los gobernadores Jaldo, Jalil y Figueroa y Hugo Pasalacqua a manifestarse contra la iniciativa. Por eso la jefa de bloque libertario convocó de urgencia a sus pares de las bancadas aliadas a una cita en la oficina del bloque radical para comunicarles que retiraba del proyecto los artículos referidos a la venta de tierras con el propósito de alcanzar el quórum y una mayoría que permita avanzar con el resto de la ley. Pasadas las 15, el radical Eduardo Vichy avisó al grupo de WhatsApp de la UCR la marcha atrás del gobierno. ¿Quién bajó el capítulo de tierras? La realidad no tenían los votos, dijo un legislador radical. Casa Rosada había intentado persuadir sin éxito a Bullrich con dar de baja el capítulo de tierras este lunes, pero la exministra decidió avanzar, aunque nunca estuvo cerca de llegar a los 37 senadores necesarios para la aprobación. Muy bien, vamos ahora a una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Argentina necesita retener a los jóvenes que llegan a estudiar para enfrentar la crisis demográfica. El análisis de Pablo Aceto plantea un diagnóstico crítico sobre la transición demográfica que atraviesa Argentina y propone una estrategia enfocada en la retención de capital humano calificado para mitigar sus efectos económicos e institucionales. 1. El diagnóstico demográfico y previsional, caída acelerada de la fecundidad. Argentina pasó de 777.000 nacimientos en 2014 a poco más de 413.000, con una tasa de fecundidad total de 1.23 hijos por mujer. El nivel de reemplazo poblacional mínimo es de 2.1. Presión sobre el sistema previsional. Un esquema de reparto, PAYGO, requiere una relación saludable entre aportantes activos y beneficiarios.
Con menor natalidad y alta informalidad laboral, la base contributiva se contrae mientras la proporción de adultos mayores aumenta. Baja densidad poblacional. Argentina es el octavo país más extenso del mundo, pero cuenta con menos de 50 millones de habitantes, lo que plantea desafíos adicionales para la ocupación territorial y el desarrollo productivo. 2. La propuesta: transformar la universidad pública en polo de atracción y permanencia frente a modelos como los de Rusia o China, basados en incentivos financieros directos a la natalidad. Aceto argumenta que la principal ventaja comparativa de Argentina es su sistema universitario público y gratuito. Indicador: matrícula de grado, pregrado, matrícula de posgrado, proporción de estudiantes extranjeros, tilde 4.2%, tilde 9.9%, con concentraciones mayores en áreas clave como medicina y ciencias de la salud. Doble fenómeno de pérdida. La baja natalidad se ve agravada por la fuga de cerebros, graduados nacionales que emigran, y la falta de incentivos para que los estudiantes extranjeros graduados se radiquen e inserten en el mercado laboral local. Postura sobre el arancelamiento o restricción. Aceto rechaza las iniciativas de limitar el acceso a extranjeros, argumentando que restringir la matrícula desaprovecha la inversión realizada en su formación, en lugar de capitalizarla haciendo que esos profesionales trabajen, consuman y tributen en el país. 3. Principales desafíos de implementación. Para convertir la educación universitaria en un motor de retención poblacional y económica, la propuesta requiere coordinar políticas públicas en 3 áreas. Inserción laboral formal. Un entorno económico que genere empleo formal y salarios competitivos para evitar la emigración posgraduación. Políticas migratorias y de erradicación. Agilización de trámites de residencia, homologación de títulos y esquemas de incentivos tributarios o habitacionales para jóvenes profesionales. Sostenibilidad fiscal. Articular el financiamiento de las universidades públicas con la contribución económica futura de sus graduados en el mercado local. En el programa radial y de YouTube Prohibido Olvidar, emitido por FM Graffiti 87.9 de Mar del Plata, conducido junto a Gloria Álvarez, Pablo Aceto desarrolló en profundidad su columna sobre la crisis demográfica y las universidades públicas. A lo largo de su exposición, planteó un análisis histórico, comparativo y estratégico sobre la política poblacional argentina. 1. El hueco demográfico y la baja de la natalidad, imposibilidad de recuperación natural. Aceto señala que el desplome de nacimientos en Argentina, de 750.000 a 450.000 anuales, entre 2014 y 2023, generó un hueco demográfico que es insalvable por la vía de la fecundidad natural. Impacto en el sistema productivo e infraestructura. La caída de la natalidad ya es visible en el cierre de aulas y escuelas. Al subir la edad promedio de la población y bajar la base contributiva, se tensiona tanto el sistema jubilatorio como la necesidad de mano de obra e infraestructura. Vacío territorial. Remarca el desequilibrio demográfico del país. El 37% de la población habita en el 1% del territorio, AMBA. Mientras que en el interior y la Patagonia, la densidad es extremadamente baja para la octava geografía del mundo. 2. Lecciones de otros países. Rusia y China. VS la ventaja argentina. Rusia y China. Explicó que países como Rusia e incentivos como el capital materno, subsidios hipotecarios o flexibilizaciones en China, pasando de la regla del hijo único a autorizar 2 o 3 hijos, muestran lo complejo y lento que resulta revertir culturalmente la tasa de natalidad una vez que cayó. El imán de la universidad pública. Frente a las políticas financieras de subsidio directo, Aceto sostiene que la herramienta más efectiva de Argentina para atraer jóvenes es su universidad pública de calidad. Inmigración universitaria como estrategia de desarrollo. Compara la situación actual con las olas migratorias de fines del siglo XIX y principios del XX. Plantea que, dado que el país no tiene hoy un mercado laboral atractivo en general, el sistema universitario es el principal polo internacional para captar capital humano de la región. 3. Fuga de talentos, matrícula concentrada y crítica al discurso antiextranjero, cuestionamiento al reclamo por impuestos. Aceto rechaza la postura de quienes critican el financiamiento de estudiantes extranjeros. Argumenta que el verdadero problema no es que vengan a formarse con dinero público, sino que Argentina los expulsa al no ofrecerles condiciones laborales para quedarse, perdiendo también a los graduados nativos. Fuga de cerebros. Concentración en carreras clave. Destaca que, si bien la matrícula promedio de extranjeros es cercana al 4.2%, en carreras altamente demandadas como medicina, odontología e ingeniería, en universidades como la UBA o La Plata, alcanzan entre el 18% y el 28%. Nos estamos quedando con los problemas y se nos van los ingenieros, los médicos y los odontólogos. Hay que lograr que se queden y darles razones para trabajar y tributar acá.
Paralelo histórico, México y el exilio español. Para graficar la importancia de la inmigración calificada, cita el ejemplo del presidente mexicano Lázaro Cárdenas en 1935, quien recibió a científicos e intelectuales de la República Española. Argumenta que esa inyección de capital humano permitió el desarrollo industrial y cultural de México durante las décadas posteriores. El periodista Tenenbaum, durísimo contra Galperín por las tasas usurarias de Mercado Pago. Mercado Pago cobra tasas de hasta 761% anual por los préstamos que ofrece en sus plataformas. Es una burla, dice el periodista. Tenenbaum criticó las tasas que cobra Mercado Pago y que alcanzan el 765% anual en algunos casos. Es el colmo del abuso, dice el periodista. En medio del dramático aumento de la morosidad, las billeteras virtuales comenzaron a cobrar tasas siderales a las personas que se endeudan. Tenenbaum presentó en Radio Con Voz el caso de Yamila Segovia, una de las periodistas del programa que simuló un préstamo en la plataforma Mercado Pago. Por 436.000 pesos, la empresa obligaba a devolver 515.000 pesos en 28 días, un 765% de interés anual. Cuando la periodista María O'Donnell hizo la misma simulación, la tasa era del 125%. Se supone que el sistema de créditos de un país es un sistema que está para favorecer a los que peor están y para, en todo caso, no favorecer tanto a los que están mejor. Bueno, estos tipos hacen lo contrario, pero llevado hasta niveles desopilantes, increíbles, de desigualdad y de injusticia. El periodista también apuntó contra las desregulaciones del gobierno libertario que quitó los límites a las tasas. Es una burla, hay complicidad del Banco Central para que esta gente siga haciendo negocios. El capitalismo es un sistema de competencia que debe ser regulado de alguna manera para evitar estos abusos. Ahora, cuando vos ves este abuso, es el colmo, una cosa que es realmente muy, muy vergonzosa, terminó diciendo el periodista Tenenbaum. Bueno, vos hablaste en algún momento de este tema, de los intereses usurarios de Mercado Pago, ¿no? No, y ha saltado también con este tema, porque después empiezan a apretar a llamar a los contactos. Claro. Nos venimos a enterar que la aplicación toma todos los datos del teléfono. Es decir, entra a tu vida y no sabemos hasta qué alcance tiene. Por ejemplo, no sabemos si vos tenés cuenta DNI, si la clave de mercado, la aplicación de Mercado Pago puede leer la clave, o de otras aplicaciones, otra billetera virtuales, o de tu home banking. Uh-huh. Dicho, no sabemos qué más están viendo ellos de tu teléfono. Claro. La mayoría de los amigos, todo eso tienen Mercado Pago. Yo la verdad siempre le desconfío. Uh-huh. Porque más o menos uno sabe cómo funcionan esos sistemas. Y en otra que no me equivoqué. El hecho es que llaman a tu contacto. ¿Y de dónde saca tu contacto? Lo sacan del mismo teléfono. Y eso lo están permitiendo. Sí. Pero es bueno que usted sepa
que Mercado Pago está viendo su teléfono. Aparte, yo pregunto, porque ha pasado en los bancos que hay un empleado infiel, bueno, se le hace sumario y todo eso, está todo documentado. Ahora, si hay un empleado infiel en Mercado Pago y se dedica a robar utilizando los medios de Mercado Pago, ¿cómo se defiende el usuario? Claro. ¿A qué gerente va a hablar? ¿Dónde presenta una nota? Bueno, son cosas que evidentemente a nadie le interesó ver, porque acá nadie quiere regular nada ahora, ¿viste? Claro. Bueno, vamos ahora a escuchar, Pablo, la columna de Carlos Matos. Quieren rematar la Pachamama. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado después de este receso. Y bien, ya empezamos en la recta final del año. Un poquito más de la segunda mitad. ¿Brindaron con la Pachamama el sábado pasado? ¿El 1 de agosto? Yo, como todos los años, desde que era prácticamente niño, hice el rito. Los 3 traguitos de caña con ruda, bien temprano, en ayunas. En este caso, acá en el jardincito de casa. Y por supuesto después a la tierra, brindar con la tierra. Rito que viene desde, no sé, desde el principio de los tiempos, no, pero bastante parecido sería el concepto. Mi abuela, que era paraguaya, preparaba la caña con ruda el 15 de agosto. Tomaba esa fecha, el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, para hacer bebida el 1 de agosto del año siguiente, es decir, casi un año de maceración. Una caña con ruda para brindar con la tierra, para espantar los males, seguramente para asimilar los principios activos de la caña, y de la ruda, sobre todo. Pero más allá de eso, principios activos que están en la ruda, más allá de eso, para brindar con la tierra. Una forma de devolverle a la tierra lo que la tierra nos da. Acá, en la ciudad, es muy difícil llevar a cabo la corpachada, que es el alimentar a la tierra, darle de comer a la tierra, distintas hortalizas, frutas, tabaco. Porque en un departamento es muy difícil, porque en una casa no hay espacio, pero el rito de la caña con ruda se puede practicar sin inconvenientes. Y cuando hablamos de la Pachamama, hablamos de la madre que nos contiene, hablamos del espacio común, hablamos de lo público, como un concepto de algo que es de todos, no que es de nadie. Se nos ha hecho creer que lo público es de nadie, y como no es de nadie, entonces cada cual puede ejercer una especie de derecho de dominio, a ver quién llegó primero, entonces se apodera, se apropia, exprime y degrada. Eso no es lo que nos enseñaron los pueblos originarios, ni los de América, ni los de otros lugares. Pachamama y Gaia son conceptos similares, son conceptos parecidos. Y resulta que este gobierno insiste por varios lados con un disparate como la famosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es un eufemismo simplemente
para que la propiedad privada quede en manos de los poderosos. Una propiedad privada en el concepto liberal más rancio, más espurio y más antinatural. Siempre se habla de el derecho sobre la cosa, el derecho de goce y el derecho de uso. Ahora resulta que para los liberales, y esto hay que decirlo con total claridad, para los paleoliberales, el derecho de posesión, de dominio de la cosa, implica también el derecho de poder degradar la cosa. Y acá estamos en problemas. Una persona que posee un campo sembrado, por ejemplo, de trigo, porque sea dueño de ese campo, ¿tiene derecho a prenderlo fuego y degradarlo, a quemar el trigo, cuando alrededor hay gente que está pasando hambre? Un paleoliberal como el presidente seguramente diría que sí. Y muchos de sus, digamos, adláteres, muchas de las personas que lo acompañan, repetirían como loros que sí. Y la verdad es que no. No tiene derecho a destruir algo que es suyo, que tiene el dominio, mientras haya gente con hambre, porque hay un bien social. Porque además la tierra le fue dada y el concepto de dominio en los pueblos originarios, en el judaísmo y en el cristianismo primitivo, dominar tenía que ver con administrar. Y si no, recordemos, por ejemplo, los años jubilares en la Biblia y el tiempo de reposo que se le debía dejar a la tierra para que ésta se recupere. Dicho todo esto, el ritual del 1 de agosto cobra un sentido profundamente actual. Como decía Favaloro, volver a machimbrarnos con la tierra, estar en comunión con nuestra madre, sentir que nosotros no somos dueños, sino que le pertenecemos a Gaia y a la Pachamama, que algún día vamos a volver a ese lugar, que tenemos que cuidarla y que no podemos dividirla en el sentido que unos pocos se aprovechen y unos muchísimos se perjudiquen. Sí, que se perjudiquen con la falta de alimentos, con la pésima distribución de la riqueza que sería de todos, con la fabricación y construcción de las discapacidades. Recordemos cómo el uso de agrotóxicos en diferentes lugares produce nacimientos de niños con discapacidad. Hecho comprobable y comprobado hace ya muchos años. Ya conté en estos micrófonos una vieja charla con el doctor Gómez Di Maio, de Misiones, que trabajó en el Garrahan, y él mismo contaba en aquel momento es año 1996 y 1997, que en la provincia de Misiones, por los agrotóxicos, teníamos el índice más alto de niños que nacían con mielomeningocele. La tierra utilizada para el beneficio de unos y el perjuicio de muchísimos, y de familias llevadas a la ruina y a la discapacidad. Eso hicieron y hacen con la Pachamama. Este médico también contaba acerca de las presiones de tabacaleras y de otras empresas. Es bueno recordar estas cosas cada 1 de agosto. Brindar por la tierra, brindar por lo público que es de todos. Recordar que la tierra es sagrada y que las personas
con discapacidad o sin discapacidad, también lo somos. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Quirno confirmó que el gobierno de Lula echó al embajador argentino. El canciller Pablo Quirno confirmó que el gobierno de Lula da Silva echó al embajador argentino en Brasil como parte de la decisión de reducir la relación diplomática a nivel de encargado de negocios, el mínimo posible. La invitación a irse de Brasil al embajador argentino Daniel Raimondi se daba por descontada con el anuncio del martes, pero a nivel diplomático se requiere el retiro de las credenciales o la declaración como persona no grata para expulsar a un diplomático de alto nivel. Evidentemente el gobierno de Lula no quiso escalar a ese punto y le recomendó a Raimondi que vuelva a Buenos Aires. La Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador, determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió que nuestro embajador se retire de Brasil. Es una decisión unilateral que lamentamos, dijo Quirno. El canciller argentino volvió a culpar a Lula de la escalada diplomática, aunque todo empezó con Milei yendo a San Pablo a insultarlo en un acto de campaña de Bolsonaro. El libertario volvió a atacarlo después en varias entrevistas que dio a medios argentinos. Bien, dejamos aquí y vamos a escuchar ahora la columna de Alberto Cortés. La masiva irrupción de miles de marroquíes en la ciudad española, pero ubicada en tierra africana de Ceuta, está atravesada por oportunismos múltiples. La opresión y el saqueo practicado por europeos y norteamericanos sobre varios continentes, África en este caso, a través de siglos de esclavismo y colonialismo, a más del cambio climático hoy, han generado situaciones de pobreza, subdesarrollo y violencia que presionan permanentemente a millones a ingresar a Europa Occidental o los Estados Unidos en busca de condiciones de vida dignas, mera supervivencia o posibilidades de no ser asesinados. La mayoría de los países receptores tienen problemas de envejecimiento de sus poblaciones y baja natalidad, y los aportes migratorios, jóvenes en edad laboral muy mayoritariamente, resultan imprescindibles para el funcionamiento económico de esos países. Sin embargo, las ultraderechas europeas y estadounidenses se han dedicado a satanizar esas inmigraciones. Más allá de ello, es evidente que cualquier migración disruptiva y desordenada genera un problema significativo. En el reciente incidente, por ejemplo, más de 60.000 marroquíes entraron a Ceuta, que tiene una población de 84.000. Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas autónomas en el continente africano, que están en poder de España desde los siglos XV y XVI. La ONU no las reconoce como casos coloniales. No obstante, Marruecos, con la que limitan, las reclama como propias. Marruecos es una monarquía constitucional, semiconstitucional, dicen algunos, con fuerte poder del rey y muy criticada por los organismos de derechos humanos. Pretende anexarse los territorios al sur, el Sáhara Occidental, sobre los cuales en 1975 la Corte Internacional de Justicia estableció que no tenía soberanía, y la ONU tiene pendiente desde hace décadas un referéndum de autodeterminación. El Frente Polisario, Frente Popular de Liberación de Saquía, El Hamra y Río de Oro, lucha desde los 70 por la independencia del Sáhara Occidental. En 1976 fundó la República Árabe Saharaui Democrática, que integra la Unión Africana. En 1975, la monarquía marroquí invadió con militares y civiles la Marcha Verde y se apropió del 80% del territorio
rico en fosfatos y pesca, con el beneplácito encubierto de Estados Unidos y Francia. Argelia, país con el que Marruecos sostuvo una guerra en 1963, es el principal apoyo del Frente Polisario. En 2020, Trump, en contra del derecho internacional y las resoluciones de la ONU, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio del reconocimiento de Israel por su monarquía, Acuerdos de Abraham, a pesar de la amplia popularidad de la causa palestina entre la población marroquí. En 2025, la causa saharaui sufrió otro revés al emitir la ONU una resolución que relativiza su anterior respaldo a la autodeterminación de los saharauis. El régimen represivo de Rabat se muestra muy eficiente en impedir en general la presión migratoria desde su territorio hacia Ceuta y Melilla. Pero cada vez que España hace algo que disgusta a esa monarquía, casualmente, entre comillas, se produce un descontrol y miles desbordan los controles y penetran en alguno o ambos de esos territorios. En 2021, por ejemplo, al acoger España al líder del Frente Polisario en un hospital por un cáncer y COVID. Pocos días antes de los recientes incidentes, el presidente del gobierno español había visitado Argelia y firmado un acuerdo para incrementar el suministro directo de gas argelino. Anteriormente, ese gas pasaba obligatoriamente por Marruecos, la que cobraba peaje por él. En 2021 se inauguró un gasoducto directo y Marruecos procedió, igual que ahora, cuando hasta hay filmaciones de policías marroquíes supervisando la llegada en camiones de los migrantes ilegales. Otra pincelada del panorama es el hecho de que el rey marroquí acaba de bautizar con el nombre de Donald Trump a la autopista que va al Sáhara Occidental. Encontrarse en Ceuta o Melilla, aunque sea en territorio español, de ninguna manera habilita por sí solo legalmente a viajar a la España europea. Sin embargo, tanto la ultraderecha española como las que son gobierno en algunos otros países europeos, Italia a la cabeza, a pesar de que los ingresos ilegales por ese país a la Unión Europea son el doble que por España, han aprovechado la crisis migratoria en Ceuta de las últimas semanas para culpar al gobierno de Pedro Sánchez, que había impulsado un proceso de regularización de inmigrantes ya radicados, y a autoridades judiciales españolas que habían limitado ciertas expulsiones en caliente. Se amagó incluso con excluir a España del convenio Schengen, que permite la libre circulación de personas entre sus países, mayoritariamente los miembros de la Unión Europea. A sus cotidianas mentiras, Milei agregó a este respecto otra. Pedro Sánchez nacionaliza inmigrantes para que voten por él, entre comillas. La regularización no otorga derecho al voto. Tras el resurgimiento del sentir nacional, impulsado por el incidente de la bandera por Malvinas en el Mundial, el Peluca intentó torpemente subirse a la ola mediante un decreto que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional de extranjeros a los que dirigieren o incitaren mensajes de odios contra el país o sus ciudadanos. El principal especialista en dirigir mensajes de odio contra media humanidad pretende así colocar en manos de las autoridades migratorias que dependen de él un arma vaga para posibilitar la expulsión de cualquier extranjero que disienta. Al mismo tiempo, fogoneó al máximo la supuesta ley de defensa de la propiedad privada, entre comillas, que incluía remover los límites para la extranjerización de tierras. La indignación colectiva generada por esta nueva y obvia entrega del patrimonio nacional impidió a varios de sus habituales cómplices, gobernadores y senadores, apoyar el proyecto, viéndose obligado así a retirar este capítulo en vísperas de la gran movilización nacional convocada y también para desalentar la participación social en la misma. Sin embargo, además de la insistencia a futuro en la entrega de tierras, las partes subsistentes del proyecto son igualmente nefastas. Piedra libre para los incendios forestales al eliminar la principal sanción a los mismos, atar de manos al Estado para futuras expropiaciones para cualquier obra pública. Al decir de Alejandro Berkovich, las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nunca se podrían haber construido de haber estado esto vigente. Desalojo prácticamente inmediato de muchos inquilinos
ya desprotegidos por la derogación de la ley de alquileres por DNU de Milei apenas asumió. Por todo ello, tanto la movilización como las luchas que continuarán para impedir poner en práctica todos y cada uno de los artículos de este nefasto proyecto son parte esencial de la defensa de la patria. Nos vamos. Recordamos Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar al Indio Solari, Encuentro con un ángel amateur. Saludos para todos.